Buenas jóvenes, vamos a ver hoy, ya vamos a continuar con la parte de los ejemplos de la práctica 9, o sea, del tema de hidrostática, lo que acabamos de ver, ¿verdad? Los conceptos. Ahora vamos a ver los ejemplos, pero antes de venir con los ejemplos, vamos a ver, es bueno que dominemos una partecita que a veces no dominamos, y es cómo escribir una cantidad de notación científica en la calculadora y a la vez realizar operaciones dentro de ella. Podemos ver entonces que nosotros podemos escribir una cantidad, por ejemplo, queremos sumar, vamos a decir, 2 por 10 a la 5. Algunos se verían tentados de decir 2 por 10 a la 5. No, no. O sea, tenemos que ser, la tecla que se usa para escribir esa cantidad de notación científica son estas que están acá. Esta tecla que se llama exponente, esa que ustedes ven aquí, ¿verdad? Exponente, pero puedo decir acá 2 exponente 5. Ahí está la cantidad en notación científica. Yo puedo decir más, por ejemplo, 3 exponente 5, por ejemplo, y eso me daría, vamos a ver, 500.000. Si le escribimos notación científica sería 5 por 10 a la 5. Si le escribiésemos notación científica, moviendo el punto, como hemos aprendido. Ahora hay también hay un signo más menos, que cuando queremos una cantidad que el exponente es negativo, podemos decir 2 exponente, aquí no vamos a usar el signo menos de restarlo, sino este signo menos que está acá, negativo 5, más, por ejemplo, 3 exponente 8. Miren la ventaja que tenemos. Ustedes recuerdan que nosotros decíamos que para sumar cantidades los exponentes tenían que ser iguales. En una calculadora científica, si lo hacemos, no necesariamente tenemos que hacerlo porque la calculadora se encarga de resolver esa parte. Entonces aquí simplemente le damos a igual y automáticamente nos daría el resultado, como lo ven acá. Solamente que comúnmente el resultado nos daría en decimales. Sería ya cuestión de uno mismo resolver esa partecita de acá, de escribirla a uno mismo, notación científica, moviendo el punto. Ahora, si la cantidad es muy grande, pues la calculadora automáticamente la tira en notación científica. En su calculadora, porque esta es una calculadora, ¿verdad?, de computadora, vamos a ver que en su calculadora, comúnmente en la calculadora científica, tenemos aquí, como ustedes ven acá, el signo exponente está aquí, como ustedes ven, el signo menos está entre un paréntesis acá, como ustedes lo ven aquí, ese signo menos que a veces vamos a usar, está aquí entre paréntesis en la calculadora científica, como la Casio, usted va a ver ese signo menos por acá, y el exponente por aquí. La forma de usarla fue como explicamos en esta parte. Usted le da simplemente 2 exponente 3 por ejemplo, 4 exponente menos 2, y le da igual y ya ahí estaría el resultado. Pues bien, viste esa partecita, entonces vamos ahora con los ejemplos. Vamos a ver aquí ahora el primer ejercicio. Vamos acá entonces, vamos a resolver este primer ejercicio. Dice, está ahí en el folletico, en los ejemplos para resolver en clase, usted lo puede ver. Creo que están en las páginas, aquí como ustedes ven, en la página 25, vamos a ver esos primeros 5 ejemplos. Entonces vamos con el primer ejemplo. Dice, un globo contiene una masa de gas de 120 kilogramos y ocupa un volumen de 96 metros cúbicos. En la parte A nos están pidiendo la densidad, pero sencillo. Recuerden que nosotros habíamos dicho que nosotros, densidad era ¿qué? Masa sobre volumen. Entonces está bastante fácil. Ya tenemos la masa y tenemos el volumen. Ah, carajo, si eso era, entonces bastante sencillito. Entonces vamos aquí a resustituir los datos y vamos a tener aquí que densidad va a ser los 120 kilogramos entre el volumen que ya hemos dicho que eran 96 metros cúbicos. Si usted resuelve esa partecita, usted va a ver que la densidad va a ser igual a, usted divide a 1.25 kilogramos sobre metros cúbicos. Ya tenemos la parte A resuelta. Ahora vamos con la parte B. Entonces, en la parte B
¿Qué nos piden? El peso específico. Entonces, el peso específico, habíamos dicho que el WE, peso específico, va a ser igual a la densidad por la gravedad. Por tanto, nosotros podemos calcular ese peso de la siguiente forma, sustituyendo el valor de la densidad obtenido en la parte A, que fue ¿cuánto? 1.25. Voy a ahorrarme las unidades por el asunto de espacio y colocamos la unidad al final. Bien, por la gravedad, que es 9.8. Entonces, aquí si multiplicamos esa partecita, te agarra su calculadora y multiplica 1.25 por 9.8, usted va a ver que eso le daría 12.25. Bueno, como el peso específico, recuerde que se mide en newton sobre metros cúbicos. Esa sería la unidad de medida del peso específico. Entonces ahí tendríamos resuelta ya la parte B. Entonces en la parte C, creo que es bastante sencillo, nos piden el peso. Entonces aquí si calculamos el peso, entonces ¿cómo sería? En la parte C, entonces peso, recuerde que el peso es simplemente multiplicar la masa del cuerpo por la gravedad. Creo que este estaría casi de más, ¿verdad? Entonces la masa, que son 120 kilogramos, por el valor de la gravedad, que sería 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, el peso va a ser igual ¿a quién? Si usted multiplica esa partecita, usted va a ver que eso le da 1176 newton. Y ahí tenemos ya la parte C resuelta. Ahora bien, ¿por qué resuelvo esta parte? Miren, recuerde que también nosotros habíamos dicho que el peso específico lo podíamos calcular como el peso específico era igual al peso entre el volumen. Ahora, si yo divida usted ahora, haga usted ese ejercicio, divida el peso, que son 1176, entre el volumen, que son 96, y compárelo con este valor de acá, con el peso específico, y usted va a ver que va a obtener el mismo resultado de 12.25. Hágalo usted cuando vea este ejemplo. Usted mismo se encarga y divide para que usted vea que le va a dar exactamente lo mismo. Así que tenemos dos formas de resolver el peso específico. Tenemos la parte como lo hicimos en la parte B, y como lo hicimos en esta última parte, dividiendo el peso entre el volumen. Bien, esperemos que se haya entendido esta partecita. Cualquier duda pueden preguntar. Ahora vamos a pasar al segundo ejemplo. Aquí podemos ver, dice que el filo de un cincel tiene un área de 0.12 centímetros cuadrados. Entonces, acá, y cuando se golpea con un martillo, el cincel ejerce una fuerza momentánea de 200 newtons sobre un ladrillo. Dice, ¿cuál es la presión ejercida directamente debajo del filo del cincel? ¿Sabe? Si usted tiene aquí, ¿verdad? Tenemos aquí el cincel. Entonces, hay un ladrillo, usted tiene un ladrillo por acá. Dice que cuando esta es la pequeña área aquí, si usted nota, ¿verdad? Esta sería la pequeña área A, la área A. Entonces, esa es la pequeña área, una área pequeña, ¿verdad que sí? Por eso 0.12 centímetros cuadrados. Sí, bastante pequeña. Y cuando se ejerce una fuerza momentánea, o sea, cuando el martillo viene y da acá, aquí viene, ejerce una fuerza, cuando usted da con el martillo, una fuerza F, acá, bien, dice que produce una presión acá. Ahora bien, esta área está en centímetros cuadrados. Ahora, esa área, dice aquí, si tú tienes aquí el área, ¿son cuántos? 0.12 centímetros cuadrados. Ahora, eso es igual, esa área es igual, si nosotros la convertimos a 0.12 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Es bastante fácil. Note que simplemente es este mismo valor agregándole ¿qué? Por 10 a la menos 4. O sea, el mismo valor siempre agregándole como 10 a la menos 4. Si cualquier valor que usted tenga y usted le agrega 10 a la menos 4, pues ya lleva de centímetro cuadrado a metro cuadrado. Si no recuerda, lo que puede hacer es simplemente repasar la clase de conversión de unidades.
repasamos la clase de conversión de unidad y ahí usted podrá ver. Pero de manera sencilla, usted tiene cualquier cantidad, por ejemplo, vamos a ver, usted tiene cualquier cantidad y lo que puede hacer es, mire, cualquier cantidad que usted tenga, usted tiene, por ejemplo, 5 centímetros cuadrados. ¿Cómo yo lo llevo a metros cuadrados? Simplemente sería lo mismo, es decir, 5, pero ahora le agregamos que por 10 a la menos 4. O sea, usted le agrega el 10 a la menos 4 y pone metros cuadrados. Y ahí estaría resuelto. Cualquier cantidad que usted tenga. Usted tiene, por ejemplo, 0.6 metros cuadrados, perdón, centímetros cuadrados, ¿verdad? Y usted lo que llevará a metro cuadrado, usted pone simplemente 0.6 por 10 a la menos 4. Esa es la idea. Entonces, vamos acá, entonces, visto esa partecita, pues entonces recordando que presión es ¿qué? Fuerza entre área. Esa fuerza debe ser perpendicular a la superficie. Entonces ya tenemos la fuerza, que son 200 newton, 200 newton, acá, entre el área, que serían entonces ahora 0.12 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahora aquí entonces vamos a aplicar la partecita que vimos de la calculadora. Usted tiene acá, ¿verdad? Venimos acá y decimos 200 entre, ¿verdad? Entre ¿cuánto? 0.12 exponente, pero ahora un signo menos, ¿verdad? Negativo 4. Entonces le damos el signo de igual. Y ahí tenemos la cantidad, miren, es una cantidad bastante grande porque la cantidad por la cual estamos dividiendo es bastante pequeña. Entonces, si vemos el punto aquí, ¿verdad? Vemos el punto, corremos el punto, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces sería 1.67 por 10 a la 7 si lo redondeamos, ¿cierto? O sea, si usted redondea, eso sería ¿cuánto? La presión sería 1.67 por 10 a la 7, pero como es una presión, sería como en pascal. Déjalo acá, ¿verdad? Ya usted lo vio ahí en la partecita. Entonces ya usted lo tiene, perdón, aquí. Mírenlo ahí, la cantidad normal, pero como una cantidad muy grande, como decíamos, la escribimos en notación científica. Recuerde que simplemente mover el punto. Y como fue a la izquierda, el exponente sería negativo, ¿verdad? Entonces, bien. Y ahí teníamos ya la presión ejercida por el cincel. Ahora vamos a pasar al siguiente ejemplito. Vamos a ver ahora este. Aquí dice, por ejemplo, una piscina de 8 metros de profundidad se encuentra totalmente llena de agua, cuya densidad es de 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Esa es la densidad del agua. O sea, 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Determine A, la presión manométrica, y B, la presión absoluta. Entonces, 1 por 10 a la 3 es lo mismo que 1000. O sea, lo mismo. Entonces, nos están pidiendo calcular en la parte A. En la parte A nos piden la presión manométrica. Recuerden que la presión manométrica es la presión que hay más allá de la presión absoluta, de la presión atmosférica. Entonces, en la parte A vamos a calcular la presión manométrica. Bien, entonces recuerde que la presión manométrica viene dada por ¿quién? Por la densidad, por la gravedad, por la altura. ¿Qué tenemos nosotros? La densidad del agua, mírenla aquí, 1 por 10 a la 3. Bueno, tenemos la gravedad, que es una constante, recuerden, y la altura está diciendo que son 8 metros. Entonces sustituimos esos datos que están acá y vamos a ver que sería la densidad 1 por 10 a la 3, ¿verdad? Por la gravedad, que es 9.8, por la altura, que son 8 metros. Entonces, cuando sustituimos esos datos y resolvemos, ya usted sabe, simplemente agarra la calculadora y usted va a decir simplemente 1 exponente 3 por 9.8 por 8. Entonces usted le da el signo de igual y ahí tenemos 78.400. Entonces usted le da aquí 78.400
Y eso sería, si usted lo redondea, sería 7.84 por 10, sería a la 4, ¿verdad? Si usted lo redondea a la 4, si usted busca, vamos a confirmar, ¿verdad? Sería 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Bien, entonces, vamos acá, perdón. Entonces, ahí tendríamos ya como una presión, sería en Pascal. Ahora vamos a ver, esa es la parte A. Entonces, en la parte B nos están pidiendo la presión absoluta. Recuerde que la presión absoluta, en la parte B, sería, la presión absoluta sería la presión atmosférica más la presión manométrica. Pero ya nosotros conocemos la presión atmosférica, recuerden, y ya la presión manométrica la tenemos de la parte A. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente sustituir. Recuerde que la presión atmosférica es una constante, como el valor de la gravedad. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente sustituir y la presión absoluta sería 1.013 por 10 a las 5 pascales más la presión manométrica que fueron 7.84 por 10 a la 4. Bien, entonces, si usted suma esa partecita de acá, si usted la suma, entonces vamos a tener que eso le daría ¿cuánto? 1.80. Súmelo usted mismo en la calculadora de ahora en adelante, ¿verdad? Daría 1. ¿Verdad? Aquí 1.80 por 10 a la 5. Por 10 a la 5 pascales. Si usted suma esa partecita de acá, si usted lo resuelve en la calculadora, sería 1.013 exponente 5 más 7.84 exponente 4. Entonces, si usted lo resuelve, mírenlo acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Si usted lo redondea, 1.80. Bien, entonces ahí tendríamos entonces la presión absoluta, que sería eso, que está acá. Bien, pero también que se haya entendido esta partecita, ya ustedes saben, siempre cualquier duda la podemos contestar. Ahora vamos a ver el ejemplo 4, ¿va? Vamos avanzando un poquito ahí para no hacerle tan largo el video. El ejemplo 4 dice, en una rampa para subir carros, en una estación de servicio, el aire comprimido ejerce una fuerza momentánea sobre un pequeño pistón de 7.85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados de área. La presión se transmite en un segundo pistón de 7.07 por 10 a la menos 2 metros cuadrados de área. Determine qué fuerza debe ejercer el aire comprimido para levantar un auto que pesa 12.000 newton y ve qué presión producirá esta fuerza. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora, vamos a determinar la parte A del ejercicio. ¿Qué fuerza debe ejercer el aire comprimido para levantar el auto? Aquí vemos una de las grandes aplicaciones del principio de Pascal. Mire que aplicando una pequeña fuerza en un punto, se produce una fuerza mucho mayor capaz de levantar el auto, como nosotros explicábamos ya en la parte de la clase. Entonces, lo que vamos a hacer entonces, vamos a determinar cuál es la fuerza que debe de aplicarse aquí para poder levantar este auto que pesa 12.000 newton. Recordando, ¿verdad?, el principio de Pascal, usted sabe que la presión en un punto, ¿verdad?, la presión en un punto, entonces la presión por aquí, presión en 1, tiene que ser igual a la presión en el punto 2. Es decir, presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la fuerza 1 sobre el área 1 tiene que ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Es lo que tenemos acá. Entonces, lo que hacemos ahora es simplemente, ¿cuánto vale? Bueno, nos piden la fuerza 1, esta pequeña fuerza que yo debo de ejercer aquí para yo poder levantar el auto que está acá. La fuerza F2 es simplemente, como habíamos dicho, lo que pesa el auto, que son ¿cuánto? 12.000 newton. Entonces, como es F1, esa A que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando, porque yo quiero despejar a F1. Entonces, A que está dividiendo la paso como multiplicando. Por tanto, vamos a tener que F1 va a ser igual
a F2 entre el área 2, todo esto multiplicado por el área 1. ¿Ah? Entonces, si sustituimos los datos, entonces F1 va a ser igual al valor de F2, que son 12.000 newton, entre el área 2, que son 7.07 por 10 a la menos 2, por el área 1, que son 7.85 por 10 a la menos 3. ¿Ah? A la menos 3, acá, aquí más o menos. Bien, entonces, aquí venimos. Si usted resuelve esa partecita de acá, usted va a ver que esa fuerza le va a dar a usted la resuelve y le va a dar 1.33 por 10 a la 3 newton, porque es una fuerza lo que estamos buscando. Sería 1.3 por 10 a la 3 newton. Sería la fuerza. Bien, entonces ahí estaría esa partecita. Resuelvan ustedes esa partecita viendo ya como hicimos nosotros, ¿verdad? La parte acá. Pues le dejo a ustedes para que practiquen. Entonces vamos a buscar la parte B. ¿Qué presión producirá esta fuerza? ¿Qué presión va a producir esa fuerza? Bueno, sencillo. Entonces en la parte ahora, vamos a ver, recuerde. Entonces la presión que produce la fuerza 1 sería la presión 1, que sería, no es más que dividir la fuerza 1 entre el área 1. Entonces la fuerza 1 nos dio a nosotros 1.33, ¿ah? 1.33 perdón acá, 1.33, a borrar esto, 1.33 por 10 a la 3 newton, dividido entre el área 1, que nos dio ¿cuánto? El área 1 era de 7.85, por 10 a la menos 3. Entonces, venimos acá, 7.85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces, si dividimos eso a la presión en 1, ¿verdad? Si usted divide esa partecita, usted va a ver que eso le va a dar a usted ¿cuánto? Usted lo divide y esa presión 1 sería igual a 1.70, redondeando, si usted lo redondea, a 1.70 por 10 a las 5 pascales. Ya cuando usted resuelva, usted redondea y le escribe notación científica. 1.70 por 10 a la 5. Ahora luego, si nosotros decíamos que la presión en 1 es igual a la presión en 2, entonces si usted divide la fuerza 2 entre el área 2, pues obviamente que también tiene que darle ese mismo resultado. Hágalo usted también como una forma de comprobar. Divida la fuerza 2, que es el peso del auto, 12.000 newton, entre el área 2, que son 7.07 por 10 a la menos 2. Haga usted esa partecita y usted va a comprobar que tendríamos también ese mismo resultado. Bien, entonces, y una forma de comprobar que el principio de Pascal, que la presión en 1 es igual a la presión en 2. Ya por último, vamos a ver un pequeño ejercicio donde vamos a ver el principio de Arquímedes. Este es un ejercicio un poquito largo, pero es un ejercicio que recoge mucho los conceptos del principio de Arquímedes, ¿verdad? Vamos a verlo aquí, no se asuste con él, pero es un poquito larguito, ¿verdad? Pero no tanto en realidad. Entonces, vamos a ver acá, dice que un cuerpo de 20 kilogramos de masa se sumerge totalmente en agua. Una vez sumergido, se observa que su peso ha disminuido en un 80% del peso fuera del agua. Determine el volumen de agua que desaloja el cuerpo. O sea, aquí tenemos un cuerpo, ¿verdad? Un dinamómetro, como vimos en las prácticas de laboratorio. Un dinamómetro, recuerden que es un instrumento que me permite medir fuerza. Aquí podemos ver que cuando está fuera del agua pesa más. Mire que aquí tiene 2 rayitas. Vamos a suponer que cada rayita vale 1 newton o 2 newton. Vamos a suponer. Entonces aquí podemos ver que aquí tiene, vea que aquí aparece una sola rayita porque pesa menos. ¿Por qué? Porque el fluido le ejerce una fuerza de empuje hacia arriba, acá, ¿verdad? Usted va a ver
le ejerce una fuerza de empuje hacia arriba, recuerde, el fluido. Entonces hay un peso hacia abajo, el peso, ¿verdad?, del cuerpo, que sería el peso aparente. Aquí tendríamos hacia abajo, aquí sería el peso real del cuerpo. Entonces la pregunta que me dice a mí, porque obviamente que cuando usted introduce aquí el cuerpo, el nivel de agua sube. Vamos a suponer que antes de introducirlo, el nivel de agua estaba por aquí, y ahora cuando introducimos el cuerpo, ahora está ¿dónde? Está aquí arriba. Entonces yo lo que quiero saber es qué cantidad de agua desalojó el cuerpo. Si la cantidad de agua sería más o menos toda esta agüita que está por aquí arriba, ¿verdad que sí? Yo quiero saber qué cantidad de agua hay ahí. Esa es la pregunta. Sí, porque esa fue el agua que desalojó el cuerpo. Si estaba acá arriba, aquí en esta partecita de acá, y luego llega por aquí, entonces este sería el nivel de agua que sube. Esa es la pregunta. Ahora recuerde que el peso del fluido, dice que es agua en este caso, ¿verdad? Aquí es agua. El peso del fluido es igual a ¿quién? A la densidad por el volumen por la gravedad. Bien, entonces nos están pidiendo ¿qué? Es el volumen. Entonces tenemos que despejar el volumen. Entonces la densidad y la gravedad que están multiplicando pasarían para el otro lado dividiendo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver que vamos a usar el peso. Como es el peso, ya no vamos a usar esta letra porque no queremos confundirla con otra, con la presión, sino de esta manera, peso del fluido. Así que la vamos a usar. Entonces, si despejamos, esas dos que están multiplicando pasan dividiendo. Entonces, el volumen sería igual, aquí el volumen sería igual al peso del fluido entre la densidad por la gravedad. Sencillo. Y ahí podemos ya determinar. Lo que tenemos que hacer es dividir el peso del fluido entre la densidad por la gravedad. La densidad la conocemos, la densidad del agua. Recuerde que la densidad del agua es 1000. Aunque no lo mencionamos acá, pero me están diciendo que es agua. Ahora, esas densidades siempre están en una tabla, en los libros, están en tabla, usted busca en internet, lo que sea. Si le dan el fluido, el tipo de fluido que es, si agua, mercurio, o sea, recuerden que el mercurio es 13.6 por día a la 3, el agua es 1 por día a la 3, o sea, las densidades siempre están en tablas, son constantes. Entonces, ¿qué nos falta calcular? El problema es que no tenemos el peso del fluido. Pero ¿cómo determinamos ese peso del fluido? Bueno, aquí es donde está la parte interesante, y es por eso que me gusta este ejercicio, para explicarlo, porque podemos ver que aquí podemos aplicar lo que es el principio de Arquímedes. Entonces, ¿qué es lo que dice el principio de Arquímedes? ¿Qué es lo que establece? Él está estableciendo es que la fuerza de empuje tiene que ser igual al peso del fluido. Pero si usted recuerda, nosotros decíamos que la fuerza de empuje es igual a peso real menos peso aparente. Son iguales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Determinar la fuerza de empuje, y por el principio de Arquímedes, esas dos cosas son iguales. Entonces nosotros podemos calcular el peso real del cuerpo porque nos están diciendo cuánto es la masa. Si la masa son 20 kilogramos, pues entonces el peso real está sencillo de calcular. Entonces el peso real sería multiplicar la masa del cuerpo por la gravedad. Entonces si usted multiplica 20 kilogramos por 9.8, entonces, ¿cuánto me daría eso? Sencillo, te viene acá y multiplicamos cuánto me da. Entonces eso sería, si usted lo multiplica, 196 me parece, ¿verdad? Entonces el peso real sería 196 newton, sería el peso real. Cuando usted multiplica esa partecita, entonces el peso, ya tengo el peso real. Entonces, para yo poder aplicar la formulita aquí, peso real menos peso aparente, me falta el peso aparente. Pero me está diciendo
que observa que su peso ha disminuido un 80% aquí. O sea, aquí tiene un peso de 196 newton, pero cuando se sumerge, aparentemente pesa un 80% menos. Entonces, ¿cuánto pesa? El 20% restante sería el peso del cuerpo, el peso aparente. Entonces, el peso aparente sería un 20% del peso real. Sí, porque si disminuye un 80, si usted tiene 100 pesos, ¿verdad? Usted tiene 100 pesos y a usted le quitan el 80%, ¿qué le queda? 20%, 20 pesos lo que le va a quedar a usted. No sé si me puede entender esa partecita. O sea, de 100 pesos a usted le quitan el 80%. Bueno, pues entonces a usted nada más le queda un 20. Entonces, que eso es lo que le queda acá. Entonces, sencillo, lo que hacemos es en una calculadora. Bueno, no, a ver si por aquí esta la tiene, no sé. Ah, sí, está por aquí. Entonces sería 196 por ¿cuánto? Por un 20%. Vamos a ver acá. Ok, perfecto. Aquí me da muy bien. Así mismo ustedes lo hacen también en su calculadora. La calculadora que ustedes tienen es así, más o menos una parecida a esta. Ustedes le dan a 196 por, aquí por, y luego aquí sería una tecla shift. Mire, porque el por ciento está en la segunda función. Usted pone 196 por 20. Luego le da a shift y aquí el signo de por ciento, porque o sea, la calculadora científica comúnmente lo traen en una segunda función. Pero bien, ya eso va a depender del tipo de calculadora que ustedes tengan. Entonces, eso me dio ¿cuánto? Un 39.2. Ese sería el peso aparente. ¿Cuánto? El peso aparente va a ser de 39.2 newton. Ya tenemos el peso aparente. Ahora solo ya nos resta, entonces, la fuerza de empuje. La fuerza de empuje sería el peso real, que fue en cuánto, 196 newton menos el peso aparente, aplicando esta formulita de acá. Aplicamos la formulita aquí. Entonces, menos 39.2 newton. Entonces, bien, entonces usted chequea acá, la fuerza de empuje me daría cuánto. Si hacemos esa diferencia, vamos a ver que eso me va a dar 156.8 newton. Esa sería la fuerza de empuje, que por el principio de Arquímedes es igual al peso del fluido. Ahora sí podemos utilizar la ecuación que está aquí, ¿verdad? Usamos la ecuación donde despejamos, que es la que vamos a usar en realidad aquí. Entonces venimos acá y sustituimos en esa ecuación. Entonces vamos a tener que, vamos a tener aquí que el volumen va a ser igual al peso del fluido, que son 156.8 entre, decíamos que era la densidad por la gravedad, que sería la densidad del agua, que es 1000, por la gravedad, que es 9.8. Si usted resuelve esa partecita, usted va a ver que el volumen de agua va a ser igual a 0.016 metros cúbicos, porque estamos trabajando en el sistema internacional. Ese volumen, si usted quiere, lo escribe en notación científica y sería 1.6 por 10 a la menos 2. 1.6 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Y ahí estaría ya resuelto y por fin encontramos, ¿verdad? Después de tantas vueltas encontramos ¿quién? El volumen del fluido desalojado. Ahí está el volumen del fluido desalojado. Bien, jóvenes, esperemos que se haya podido entender. Cualquier cosa, si usted quiere que yo les repita, devuelve el video. Muy bien, espero que me hayan entendido y pasen buenas.